con unas sencillas preguntas, usted se va a dar cuenta si es rebelde o no es rebelde. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la rebeldía? Lo cual lamentablemente muchos practican y algunas veces sin darse cuenta. Observe lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolo. Has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esta fue una palabra que le dio el profeta Samuel al rey Saúl. ¿Qué había ocurrido? Dios le había dado una orden y Saúl no quiso deliberadamente cumplir con esa orden por temor a lo que el pueblo podía hacer. ¿Y qué trajo sobre su vida? Bueno, ser destituido como rey. Perdió la gracia de Dios y perdió el reinado. Aunque pasaron muchos años más para que esto ocurriera, nunca más el rey Saúl volvió a ser la misma persona. Nunca más siguió siendo lo que era antes, después de haberse rebelado en contra del Señor. Lo que Dios nos está diciendo en esta parte, que la rebelión es tan grave como la hechicería. Imagínense cuando uno piensa en una persona que es un brujo o un hechicero, qué terrible, qué malo podríamos decir, pero la rebelión es tan grave como eso. Y después dice aquí, como rendir culto a los ídolos. Imagínense si alguien le dice a usted es un idólatra, y usted sabe lo que dice Éxodo capítulo 20, que no debemos de idolatrar a nadie. Alguien podría decir, eso es una ofensa para mi vida, pero aquí lo que nos está diciendo es que tan grave es la rebeldía como la idolatría o como la hechicería. Así que si esto es tan serio, creo que deberíamos de prestar mucha atención entonces a la rebeldía. Y observe un par de definiciones de lo que es rebeldía. Es ir en la dirección opuesta a la autoridad. Es caminar en la dirección opuesta a las personas que son autoridades en nuestras vidas. Otra definición es desafiar la autoridad. Y en nuestro contexto latino, en nuestro país, muchas veces creemos que aquellas personas que desafían la autoridad o hablan de una manera impropia frente a la autoridad, creemos que son personas dignas de admiración. Y decimos, es que ese es rebelde de corazón y ese no se deja domar por nadie. Hay personas que cuando se van a casar con alguien dicen, me encanta que tiene ese espíritu rebelde. Deje que pase el matrimonio y vamos a ver si le va a encantar un espíritu rebelde en el matrimonio. Observe lo que dice Proverbios 20:11. ¿Dónde nace este asunto? Aunque usted no lo crea, esto es desde la niñez. Uno puede conocer a una persona que va a ser rebelde. Aún los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Aún cuando uno es un niño, desde ese tiempo, desde ese momento ya puede ver uno el comportamiento que van a ir teniendo los niños. Y de hecho hasta hay un libro que los que tenemos niños pequeños, o los que tienen niños pequeños, deberían de leer, que es del Dr. Dobson. Se llama Cómo criar a niños con voluntad firme. Eso es muy bueno, saber cómo uno cría a un niño que tiene una voluntad firme, porque si no lo sabe criar correctamente, entonces va a desarrollar una personalidad de un rebelde, y usted no quiere eso. Observemos algunas personas con las cuales se manifiesta la rebeldía. El primer lugar donde se va a manifestar la rebeldía es con los padres. Si usted tiene un hijo aún pequeño, usted puede ir viendo si el comportamiento de su niño es un comportamiento rebelde. Y allí es el primer lugar. Obviamente somos las primeras personas de contacto para los niños. Después se da con los maestros.
Ya empieza a dar el mismo problema que da en la casa. Lo que pasa es que en casa, cuando el niño se echa a llorar y se tira al piso y patea, ay, y si son los abuelos, ¿verdad? Qué lindo el niño, mira, está haciendo una pataleta. Pero luego va a clases y ya no está el abuelito para decir qué lindo. Ya lo manda a llamar el director, le dice, venga para acá, ese niño suyo es un rebelde, préstele atención. Y uno sale molesto, qué barbaridad, no le tienen paciencia a mi hijo, son unos malos educadores. Y tenga cuidado, son advertencias. Después, cuando crecen y trabajan, entonces tienen problemas con el jefe. Ahora el problema es con el jefe. Continúa la vida y se casan y ahora son rebeldes con el esposo o la esposa. Y alguien decía, mi esposa no se somete. Entonces se le preguntó si él se sometía a su esposa. Y dice, la Biblia dice que la esposa se tiene que someter. Bueno, tiene que leer bien la Biblia. Porque la Biblia dice, sométanse unos a otros. Yo me tengo que someter a mi esposa y ella se tiene que someter a mí. De tal manera que nunca hacemos algo que no estemos de acuerdo. Basta con que alguien diga de los dos, yo no tengo paz, para decir, por ahí no vamos. No vamos. Y aunque yo diga no, pero si no logro convencerla y no logro quitarle esa advertencia, esa alarma que tiene en su corazón, ¿qué tengo que hacer? Está bien, por ahí no vamos. ¿Cuál es la razón? Porque tengo que someterme, igualmente ella. Pero entonces empieza el problema. Y lo que antes parecía muy gracioso, la pataleta, lo que antes se decía que no lo entienden, el jefe malo. Ahora en el matrimonio la persona que ellos escogieron ya no se pueden llevar bien. ¿Por qué? Por esa actitud. Y alguien podría decir, ese espíritu de rebeldía. Y algunas veces lo espiritualizamos, pero no tiene nada que ver con que un espíritu se le meta a la persona. Es una actitud de rebeldía. Y con el otro grupo de personas con las cuales va a tener problemas son aquellos que se convierten en sus líderes. Y llámese líder en cualquier lugar, líder de la sociedad, puede ser un líder si está en su trabajo con un sindicato, el líder de su sindicato, puede ser en la iglesia también. Estas personas nunca logran tener paz para trabajar con alguien de una manera fluida. Siempre son rebeldes contra cualquier persona que representa autoridad en la vida de ellos. Y eso se vuelve muy grave porque la vida los va a atropellar. Y en un trabajo, ¿usted cree que va a estar otra vez el abuelito o la mamá para decir qué barbaridad, no me entienden a mi hijo? ¿Sabe lo que va a recibir? Es una carta de despido. O lo van a mover de puesto, lo van a quitar de su puesto, no va a ascender en la compañía, porque van a venir consecuencias. Y mire una frase que dice el ejército de los Estados Unidos. Esta yo la traduje. Dice de la siguiente manera: ¿seguimos órdenes o personas mueren? Ellos han entendido que muchas veces el seguir una orden puede salvar vidas. Y han entendido que si no siguen órdenes, personas pueden morir. Quiero hacerle algunas preguntas para que usted pueda identificar si somos o no, vamos a hacernos estas preguntas, si somos o no personas que tienen problemas con rebeldía. Porque las personas que tienen problemas con rebeldía, si usted le pregunta o usted conoce a alguien rebelde, vaya y pregúntele, haga el ejercicio. ¿Tú crees que tiene problemas con rebeldía? Jamás, nunca. Es más, hasta la pregunta ofende. Y ya se hacen los ofendidos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pudiste decirme eso? Es que no entiendo ni cómo se te pasó por la cabeza que yo soy una persona rebelde. Veamos algunas preguntas, algunas aseveraciones que van a determinar si somos o no. ¿Usted y yo siempre tenemos una opinión contraria?
Las personas rebeldes siempre tienen una opinión diferente. Nunca coinciden con nadie. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Lo otro es que son personas argumentadoras. Usted argumenta y argumenta y argumenta. Yo he conversado con personas y escucha esto. La conclusión de ellos es: le gané, lo dejé callado. Esa es la conclusión de ellos. Pero lo que no saben es que yo determiné no seguir discutiendo, porque no valía la pena. Porque a cada aseveración siempre iba a venir un argumento nuevo, un argumento diferente. Y eso lo puede ver en los hijos. Hijo tal, no, pero es que mira, papá, no, por ahí, es que mira, es que yo lo que digo, hijo, sí, pero no, es que mira, lo que pasa es que no entendés, papá. Nosotros no entendemos. Nosotros somos los ingenuos, nosotros somos un espíritu argumentador, irrespetuoso. Estaba en una ocasión hablándome un compañero de trabajo y dice que una vez iba entrando el dueño de la compañía y este era un hombre rebelde, de la persona que le voy a hablar, y él siempre estaba como levantamasas y haciendo cosas. Y un día entrando el dueño de la compañía y lo llamó y le dijo, digamos que se llamaba Antonio, ¡Antonio! Y el dueño de la compañía volteó a verlo y siguió caminando y ni le prestó atención. Son personas irrespetuosas. Y alguien vino y le dijo, hey, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta que es? O sea, tú tienes un jefe, tu jefe tiene otro jefe y ese otro jefe tiene otro jefe por arriba y ese otro jefe tiene el presidente de la compañía y ese presidente de la compañía tiene al dueño de la compañía. ¿Y tú le acabas de llamar por su nombre a esta persona? ¿Y quién es él? Si él es igual que yo, somos humanos. Y empezó otra vez a argumentar. ¿Pero qué es eso? Es una falta de respeto. Una persona irrespetuosa. ¿Se da cuenta cómo uno puede identificar a una persona rebelde? ¿Y qué? Sí. ¿Y quién es él? ¿Y quién es ese? Tenga cuidado. Jóvenes que llaman por el nombre a un adulto. Fulano. Sí, pero si es un jovencito. Porque ya tienen eso por dentro y eso es lo que practican. Otra de las características, otra pregunta que deberíamos hacernos es cuando opinamos airadamente. Y cualquiera diría, apasionado. No, eso no es pasión. Uno puede estar apasionado, pero no airado. Y este tipo de personas siempre están airadas. Es que lo que pasa es que no entienden, no escuchan lo que uno opina, desprecian. ¡Hey! Eso es una característica de las personas rebeldes. Otra de las características, y esta es una pregunta que verdaderamente debemos hacernos, es hablar por detrás. Estas personas siempre están hablando por detrás. Se tuvo una reunión, se concluyó en algo y salen diciendo, no, yo estoy de acuerdo en eso, no me parece. Y cuando van, y si están trabajando en un equipo, hacen que el equipo no funcione porque tienen una opinión diferente y andan hablando por detrás y contaminan a los otros. La otra característica que se une a esta es que critican desmedidamente. Me dijo un amigo, hay algo que yo llegué a la conclusión en esto. Cualquier crítica, no importa si es crítica constructiva, entre comillas, ¿verdad? O cualquier otra crítica, toda la crítica no es buena. Y yo le dije, pero eso de la crítica constructiva, me dice, eso es una sugerencia o un consejo. Pero cuando venimos y estamos hablando siempre desmedidamente, no nos paramos y de la boca sale y sale y sale y sale. Recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Una crítica desmedida. ¿Y qué ocurre con las personas que le están escuchando? Se contaminan y luego vemos a personas que estaban entusiasmadas, que querían hacer algo y ya no lo hacen porque fueron contaminadas por esas opiniones. Y por último, molestia desmedida. Entonces están participando de algo, pero están ahí enojados.
Y uno los puede, ¿y qué te pasa? Es que no estoy de acuerdo y no me gusta. Y vas a ver cuando yo sea. Es que vas a ver, es que esto va a cambiar. Un enojo. Y ¿sabe dónde uno lo puede ver? Hasta en un partido de fútbol, de béisbol, de lo que usted juega. Un día estábamos jugando voleibol. Entonces un equipo empezó a perder y uno de los que tenía estas características empezó a enojarse. Es que no estoy de acuerdo. Y empezó a criticar al árbitro y después criticaba a sus compañeros de juego. Y vino alguien y le dijo, hey, si es un juego, no hay $1 millón al final. Sí, pero es que a mí no me gusta perder, yo soy de los que no pierden. ¡Qué calma! Una molestia desmedida completamente. ¿Por qué? Tienen un espíritu o una actitud rebelde. Jóvenes que están acá y adultos también. Pero quiero hablarle a los hijos. Yo quiero que sepa algo. Cuando usted es rebelde contra este grupo de personas que le señalé, los primeros, ¿verdad? Los padres, porque quizás en este momento esos son los padres y los maestros. Cuando usted es rebelde contra esas personas, usted está marcando un patrón de vida. Usted está grabando en su mente cuál va a ser su comportamiento. Y créalo o no, usted va a tener que vivir con las consecuencias de sus actos. Y los adultos, los que somos padres, que ya no estamos debajo de nuestros padres, ahora mismo ya tenemos una edad adulta, también vamos a vivir las consecuencias si no somos capaces de ser obedientes y respetuosos con nuestros jefes, si no somos capaces de someternos al esposo o a la esposa, si no somos capaces de someternos y seguir una orientación de nuestros líderes. Y recuerda que no estoy hablando de líderes de la iglesia nomás, estoy hablando de un liderazgo general. Y hay personas que no son líderes en la iglesia, pero nos lideran con el ejemplo. Y cuando nos dan una orientación, si somos rebeldes a lo que ellos nos están diciendo, nosotros vamos a vivir las consecuencias. Y quiero mencionar algunas consecuencias de la rebeldía. Observe, una de ellas va a ser la soledad. Usted va a terminar solo, sola. Nadie quiere estar junto a un rebelde. O bueno, tal vez ¿hay alguien aquí que le gusta compartir su matrimonio con un rebelde? Ah, yo sé a quién le va a gustar un rebelde. ¿Cuántos padres de aquí estarían felices de decir, a mí me encantaría tener un hijo rebelde? Déjenme ver su mano. Ah, no vinieron, eso fue lo que pasó. ¿Sabe cómo terminan los rebeldes? Terminan solos. Y eso es algo que usted no quiere, terminar solo. ¿Sabe cuál otra consecuencia? La pérdida de empleos. He visto tantas veces personas perder empleos por una rebeldía. Estaba uno de la junta directiva, uno de los dueños de la compañía para una empresa que trabajé. Y había llegado el presidente y había tenido una reunión y había dado una orientación general. Pero como usted sabrá, hay orientaciones específicas para cada lugar. Igual el pastor David es el pastor fundador de todo el movimiento Osana, pero cada Osana tiene sus características. Entonces, esta sucursal, por llamarle de una manera, tenía una característica muy particular. El presidente de la compañía había dado una orientación, pero uno de los condueños, que era el gerente general de esa sucursal, él dio una orientación diferente. Entonces vino este empleado. Escuche, está hablándole a su jefe y le está hablando a uno de los dueños de la compañía. Entonces esta persona dueña de la compañía, codueña de la compañía, dio una orientación diferente a la del presidente. Y se pone de pie, pide la palabra a este empleado. Sí, diga. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ajá. Es que el fulano de tal, que era el dueño, el presidente, dijo que debíamos de hacer esto. Y le dice, sí, pero yo le estoy orientando que haga esto. Sí, pero es que yo no estoy de acuerdo. Y yo no voy a hacer caso a eso. Porque aquel dijo que debíamos hacer esto y yo voy a hacer lo que aquel dice. Ajá, no vas a hacer lo que él dice. Está bien. Yo te voy a dar una carta y te vas a ir donde él para obedecer sus órdenes. ¿Sabe cuál fue la carta que le dio? La de despido.
Esa fue la carta que recibió. Ahora sí, aquí tiene su carta, vaya dígale al fulano que ahora usted le va a obedecer. Y trató de reunirse con el presidente de la compañía. ¿Qué cree que pasó? Ni siquiera lo recibieron. Esa es una consecuencia de la rebeldía. Problemas en las relaciones. Si usted es una persona que tiene problemas de rebeldía, nunca va a funcionar su matrimonio como debería. No va a salir bien su matrimonio. Usted no va a lograr tener paz en su matrimonio. Usted no va a tener esa relación amena que podría tener con su esposo, su esposa, si usted es una persona rebelde. Otra de las consecuencias va a ser relaciones inestables. Va a tener una relación aquí, otra por allá. Inclusive me estoy hablando de relaciones en general, relaciones de amistad. No va a poder tener una buena relación de amistad con uno. Nunca va a lograr tener relaciones estables. ¿Por qué siempre va a estarse peleando, discutiendo, argumentando? Lo otro que desemboca en una consecuencia de la rebeldía es la ira. Generalmente las personas que tienen rebeldía son personas airadas. Uno nunca los ve sonreír o estar felices, como su opinión siempre es diferente y siempre deberían de hacer las cosas diferentes, entonces siempre están molestos, airados. Esa va a ser una de las consecuencias. Y por último, una de las peores consecuencias que van a venir sobre su vida, si no practica, si no se aleja de la rebeldía, es la humillación. Uno termina humillado. Y si usted lee el libro de Primero de Samuel, si usted lee ese libro y estudia la vida de Saúl, se va a dar cuenta que él terminó pagando con todas estas consecuencias. Todo lo que le acabo de mencionar fue lo que tuvo que vivir el rey Saúl. Y finalmente, en el fin de su vida, terminó humillado, producto de su rebeldía. Y si usted dirá, no, pero a mí no me va a pasar eso. Yo tengo aquí algo, una verdad bíblica, que quiero que se la grabe en su corazón. Tal vez usted la sabe, pero tiene que tenerla muy presente. Cosechamos lo que... ¿Por qué no lo decimos todos juntos? Cosechamos lo que sembramos. Nadie se va a salvar de esto. Jóvenes que están acá, usted está sembrando algo y lamentablemente tengo que decirle que usted va a terminar cosechando lo que está sembrando. Y vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen. Lea esta parte conmigo que está subrayada. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también va a cosechar. No vamos a poder evitar cosechar de la rebeldía. Vamos a terminar cosechando de esa rebeldía. Quiero darle algunos consejos para apartarse y tener el sumo cuidado de la rebeldía en su vida. Número 1, cuando vaya a dar una opinión, opine con respeto. Es tan simple como eso. No irrespete al que está hablando. Le quiero comentar, en una ocasión estábamos en una reunión de líderes y yo pude identificar el error que había cometido posteriormente. Una persona levanta la mano y dice, teníamos un proyecto como iglesia y dice esta persona, levanta la mano y da su opinión y dice, yo creo que podríamos buscar a alguien que nos preste el dinero. Entonces termina la opinión y dice el pastor, bueno, gracias, puede sentarse. Y yo levanté la mano. Ajá, diga. Yo creo que lo que esta persona ha dicho es completamente equivocada. Y no debemos de ir por ahí. Eso de prestar, eso no es tener fe. Y empecé a hablar de una manera que yo irrespeté la opinión de esta persona. ¿Y sabe lo que me di cuenta? Que todas mis opiniones, cuando yo vertía una opinión, opinaba como que si me la sabía toda. ¿Y sabe cuántos años tenía? 17 años. Me agarró, gracias a Dios, un pastor al quien hoy todavía le tengo mucho respeto. Y si nos escucha a través de cualquier medio, el pastor David Ocón,
me agarró y me dijo, ¿tú quieres servir al Señor, verdad? Le dije, sí, yo quiero, sí, claro, yo tengo un llamado. El Señor me llamó a las naciones. Usted sabe lo que uno dice cuando no entiende bien estas cosas. ¿Sabes algo? Yo creo que deberías de aprender a opinar con respeto. ¿Y por qué me dice eso? Si cuando yo hablo con respeto. ¿Se da cuenta cómo uno? Y dice, cuando esta persona opinó esto, ¿te acuerdas? Sí, claro, es que eso es un error. Y yo estoy, ok, está bien. Tenías que ver el rostro de la persona que había dado esa opinión después de tu intervención. Quedó muy dolida. Y me dijo esto, opina con respeto. Fue una lección de vida. Tuve que ir y pedir perdón a esta persona. ¿Sabe qué? Discúlpeme, porque me estaba equivocando. Fue una lección a temprana edad, a los 17 años. Pero muchas veces eso es lo que estamos haciendo, faltándole al respeto a las personas cuando están hablando. La próxima vez que usted vaya a hablar, el pastor David me enseñó esto. Cuando usted le vaya a dar una opinión a una persona, no importa quién sea esta persona, no importa si es su hermano, su familia, pídale permiso. ¿Me permite decirle algo? Y cuando la persona dice, sí, se lo permito, bueno, ya se está arriesgando. Y aún así, háblele con respeto. La próxima vez que usted vaya a opinar, opine con respeto. Número 2, una vez que usted haya dado su opinión, no critique. Es que yo le dije y tal vez usted tiene la razón. ¿Y sabe lo que pasa cuando algo no sale bien? Si es que yo lo había dicho. Y después vamos de la persona, te lo dije, ¿te acuerdas que te lo dije? ¿De qué sirve el te lo dije? Y nos llenamos como de orgullo. Y después, sí, cuando alguien dice, veis, no salió bien aquello. Sí, es que yo lo había dicho, ¿se dan cuenta? No me hacen caso, yo lo había dicho. No critique, no salió bien, ya está, seguimos adelante. Lo que le voy a decir a continuación le va a servir para que usted se aleje completamente de la rebeldía. Esto también lo aprendí del pastor David. Cuando uno ha determinado no obedecer, si usted y yo hemos determinado, yo no puedo obedecer esto, ¿sabe lo que uno tiene que hacer? Es darse la mano con la persona y salir. Imagínese, el pastor David y yo tenemos una gran relación de padre e hijo, pero imagínese que el pastor David me pide algo en lo cual yo no estoy de acuerdo y no estoy dispuesto a cumplirlo, pero yo me quedo en el mismo lugar. ¿Sabe qué estoy haciendo? Siendo rebelde. No, es que yo no estoy de acuerdo y yo lo voy a hacer a mi manera. Ahora yo puedo apelar a él y decirle, pastor, mire, yo considero, pero si finalmente él me dice, no, yo tengo 2 opciones, obedezco o salgo, pero no hay nada intermedio. Le voy a contar un caso muy particular. Cuando empecé a llegar a Osana Central, teníamos que caminar, estaban reparando la carretera Masaya y ahí no entraba carro, no entraba taxi, no entraba nada. O sea, me refiero que lo pudiera llevar a uno, solo los carros particulares. Entonces cuando él empezó a decir, por favor, usted no lleve a nadie si no va acompañado de su esposa o de su esposo. No ande dando ride, no ande aconsejando a personas del sexo opuesto. ¿Sabe lo que yo decía en mi corazón? El pastor está equivocado en eso. Y cuando ya nos nombraron pastores, yo tenía 27 años, yo seguía con la misma idea. Yo decía, es que eso es inhumano. ¿Cómo voy a dejar a alguien tirado? O cómo si alguien necesita un consejo, ¿cómo no le voy a aconsejar? Pero mire esto, yo tenía esa idea en mi cabeza y en mi corazón, pero nunca fui desobediente. Decidí que aunque no estaba de acuerdo, ahora mire, yo no estoy diciendo, imagínese si me pide una herejía, ahí sí usted tiene que definitivamente decir no. Estamos hablando de algo que es una orientación de esta comunidad. Yo decidí obedecer y aunque en mi cabeza yo decía no es lo correcto, ¿sabe? Un día un líder de la iglesia que estaba aconsejando a una persona del sexo opuesto dejó a su esposa por meterse con esa persona.
Ese día, ¿sabe lo que dije? ¡Ah! Con razón el pastor David decía que no hiciéramos eso. Me salió el sol ese día. Pero ve cómo me protegió el ser obediente y no rebelde. Allí es donde uno tiene que saber que si yo no voy a obedecer, entonces yo tengo que irme. De lo contrario, si yo voy a estar ahí, tengo que obedecer la orientación. Y mire que le hago la observación. A no ser que sea un herejía, usted no tiene por qué obedecerlo. Pero si alguien nos está orientando algo, si el jefe nos está pidiendo hacer algo, si el líder nos está pidiendo hacer algo, si alguien que es una figura de autoridad como un padre nos está pidiendo hacer algo, hágalo. Porque le va a ir bien en la vida si obedece. ¿Podemos decir amén a eso? Alguien dijo, el que es obediente no se equivoca. Y tiene 100% de razón. Y hay cosas que son tan sencillas que le pueden servir a uno. Recuerdo un día que tenía una cita de trabajo y estaba yendo bien temprano y me voy a un lugar donde se paraban los buses. Y mi papá me ve, él se sale y me ve y me dice, ahí no se va a parar el bus, andate a la parada. Y le digo, no papá, aquí se para el bus. Andate a la parada, mira que el tiempo debe de llegar temprano. Aquí se paran, papá. Andate a la parada, papá, aquí se paran. En eso pasa el bus y yo hago. Y el bus, el hombre que iba manejando el bus, yo no sé a dónde iba viendo, yo no sé si iba viendo para otro lado, yo no sé si miró, pero el bus. Entonces el bus pasa y mi papá estaba mirándome. Y yo hice, tenía razón. Si usted obedece, le va a ir bien. ¿Podemos decir un amén a eso? Le va a ir bien. Le va a ir bien. Queridos hermanos, y cuando pensamos en obedecer, no podemos omitir a la principal persona que debemos de obedecer en la vida. ¿Y sabe quién es esa persona? Es Dios. Es Dios. Dios sabe lo que es mejor para todos nosotros. Dios sabe lo que es mejor para su vida. Y no hay nadie más sabio que Dios. Nadie es más inteligente que Dios. Nadie conoce mejor nuestras vidas, nuestro destino que Dios. Y cuando uno es rebelde a la palabra de Dios, no le va a ir bien. Mire lo que dice el Salmo 106, versículo 43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. No fueron humillados por Dios, fueron humillados por sus actos. Eso fue lo que ocurrió. Es que sus mandamientos son para que nos vaya bien. Se lo voy a decir de nuevo. Los mandamientos de Dios es para que nos vaya bien. ¿Podemos decir amén? Vean lo que dice Proverbios 9:12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Sabe quién va a pagar las consecuencias de la desobediencia? Nosotros. A Dios nada le va a acontecer. En una ocasión, uno tratando de ayudar a una persona, la persona finalmente dijo, ay, me tienen harto, déjenme en paz, yo voy a hacer lo que me dé la gana en mi vida. Y empezó a hablar. Entonces salimos entristecidos. Pero yo salí entristecido, pero cuando llegué a casa me recibió mi esposa, me dio un beso, tenía una comida rica, como a mí me gusta. Después jugué con mis hijos, me fui a la cama y yo me olvidé. A los pocos días o meses, ¿sabe quién tenía el problema? Era la otra persona. A veces creen que, y los hijos muchas veces creemos esto, es que mi papá mucho friega. ¿Y qué saben? No entienden. Hijos, sus padres no van a pagar las consecuencias. Dice acá, solo tú, solo nosotros vamos a pagar esas consecuencias. Y nadie es más sabio que Dios. Nadie es más sabio que Dios. Esa es una verdad bíblica. Miren lo que dice Proverbios 21, 30 y 31. No hay sabiduría humana ni entendimiento
ni proyecto que pueda hacerle frente al Señor. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque nadie es más sabio que Dios. Uno puede hacer todas las cosas que supuestamente son buenas, pero si uno desobedece a Dios, no le va a ir bien. Pero si uno obedece a lo que Él nos está diciendo, nos va a ir bien. Cuando entendí estos principios, recuerdo ese día, 16 años nomás tenía, ese día que le hice parar ese bus y no paró, y quedé ahí avergonzado delante de mi papá. Entonces me dijo, vete a la parada. Y me fui a la parada, y cuando pasó el siguiente bus, no se paró tampoco. No, sí se paró. Ahí sí se paró. Yo dije, si hubiese obedecido desde el principio, esto no hubiese pasado. Necesito obedecer. Y empecé a entender mejor esto. Eso es lo que Dios nos manda. Hijos, créame. Tal vez habrá uno que otro padre que te dé un mal consejo, pero generalmente el consejo que te está dando tu padre, tu madre, va a ser el mejor consejo. Amén, padres. Escucha. Hay veces el padre le está diciendo, hijo, esa muchacha no me parece. Ay, es que lo que pasa es que usted está envidioso porque no tiene mi relación. Ajá. Es que, ay, que no me entienden. Tal vez sí lo entienden y están mirando algo que usted no ve. Y concluyo con esta verdad bíblica. Cuando usted y yo le obedecemos al Señor, el plan de Dios siempre es para bien. ¿Por qué no dice esto conmigo, por favor? El plan de Dios, una vez más, el plan de Dios es para bien en mi vida. Jeremías 29:11. Mi esposa casualmente compró algo para pegar en la refrigeradora que tiene este versículo. Y observe lo que dice. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Si usted y yo obedecemos a Dios y no somos rebeldes a lo que Él nos está mandando, a lo que Él nos está pidiendo, queridos hermanos, entonces vamos a ver cumplido esta palabra. El plan de Dios para nuestras vidas será para bien. Si usted sale de acá diciendo, ay, qué bueno que le habló a mis hijos, le dio palo el pastor a mis hijos. Esta palabra no es solo para sus hijos. Esta palabra también es para usted. Amén. Si usted regresa el día de mañana a su trabajo y empieza a tener un comportamiento diferente, un día su jefe le va a decir, hey, hay como un cambio en ti. Antes sentía que cada reunión que teníamos siempre tenías ahí algo, siempre como, pero ahora noto que hablas con más respeto. Tal vez usted tiene un líder en la comunidad. Hey, noto que ahora como que me siento apoyado por ti. Y escuche esto. Si usted tiene aspiraciones a crecer dentro de una compañía, un jefe nunca va a recomendar a una persona que se le opone, a un rebelde. Siempre va a recomendar a alguien que está dispuesto a apoyar, colaborar con la compañía. Cuando uno descubre a alguien que tiene ese comportamiento, lo he visto una y otra vez. ¿Sabe cómo termina esa persona? Despedida, humillada, sola, pagando las consecuencias. Cada vez que preparo un mensaje, hoy en la madrugada, mientras oraba, le decía, Señor, ayúdame para poder traer un mensaje a tus hijos que puedan cambiar radicalmente sus vidas. Y si tal vez usted decía, no, yo no soy rebelde, tal vez ahora necesita pensar si realmente el comportamiento que hasta ahora ha tenido es un comportamiento de rebeldía. Y hoy usted tiene la oportunidad de hacer ese cambio.
estuve mirando la cumbre global de liderazgo. Y era un hombre que había cometido un error mucho tiempo en su vida. Y le decía el pastor Bill Hybels, que es el pastor, el que hace la cumbre en Estados Unidos, le decía, escribe un círculo y ahora dime en qué has dedicado tu tiempo, ¿a qué le has dedicado tu tiempo? Entonces él escribió y como un 90% o más estaba dedicado al trabajo. Yo quiero animarle a hacer ese mismo ejercicio. Escriba usted un círculo, dibuje un círculo en su casa y escriba ahí cuántas veces, qué porcentaje de las veces en una reunión, en una actividad, usted ha tenido un comportamiento rebelde. Escriba las personas con las que fue rebelde. Tal vez fue rebelde con su papá y yo tendría que poner mucho de rebeldía en mis padres, en mis maestros, y usted va a notar el patrón de comportamiento. Y si usted concluye que ha sido rebelde, ahora escriba otro círculo nuevo, dibuje otro círculo nuevo, y ahí usted va a poner con las personas que no va a ser rebelde, y escriba las mismas personas con las que actualmente está siendo rebelde, y eso le va a ayudar a tener claridad de su comportamiento diferente de hoy en adelante. Usted, Dios le está dando una oportunidad, aprovéchela, y ya no más rebeldía, vamos a ser personas diferentes. Porque a Dios le agrada la rebeldía, absolutamente no. A Dios le agrada la obediencia. Póngase de pie si es tan amable.